Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad quisiera brindar un saludo muy especial para diferentes partes, diferentes lugares. Un saludo para Sudamérica, Centroamérica, para todas las personas que nos están escuchando en España. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Hoy estaremos tratando un tema muy importante acerca de la palabra de Dios. Todos los temas son importantes y sobre todo más que nunca debemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Quisiera que te quedaras conmigo en este tiempo. Vamos a hablar acerca de temas relacionados acerca de la palabra de Dios, enfocados a lo que es Cristo. Siempre nuestro tema es Cristo Jesús, y Él es el que vino a esta tierra, el Dios encarnado, el Dios que se manifestó a través de la persona de Jesucristo para podernos dar nuestra salvación. Quédate en este momento y disfruta de este hermoso podcast. Es algo preparado para ti con mucho amor, para que lo compartas con las personas, con tus amigos, con tus familiares, con las personas que tú más anhelas. Muchas bendiciones. Estaremos volviendo en un instante. Qué hermoso es compartir la palabra de Dios y sobre todo entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es lo más hermoso que podemos nosotros alcanzar. A través de las Escrituras encontramos una esperanza para nuestra vida, para nuestra alma, y queremos hoy compartirte una palabra que ha nacido en el corazón de nosotros por la revelación del Espíritu Santo. Y queremos llevar esta palabra directo a tu corazón para que tú lo atesores y de una u otra manera puedas ponerlo por obra. Depositar la semilla en el corazón demanda ese mandamiento que Dios dijo: id y predicar este evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, y también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que en este momento precioso voy a hablarte de cosas preciosas. Pedro, en su primera carta y en su segunda carta, cierto día escribe 4 cosas preciosas, pero hoy quiero hablarte de una de ellas. Pedro fue un personaje muy extrovertido en la manera como se expresaba. Era un personaje que no se quedaba con la duda, pero también tenía ciertos atrevimientos de considerarse muy osado, muy atrevido en la manera de cómo se ofrecía hacia Cristo. Y ese modo me gustó mucho, porque era un hombre sincero, expresaba lo que realmente era y no escondía dentro de su mente, su corazón, algo misterioso que la gente se quedaba en una incógnita para poder creer o pensar cosas y dejar a la imaginación muchas cosas de él. Pedro caminó con Jesús, y me gusta la manera cuando Jesucristo comienza a enseñar en Capernaum, y él comienza a hablar de que él es la representación de un pan vivo que venía del cielo, y el que comía de ese pan tenía vida eterna. Coman de este pan, y este pan representa mi carne, comenzó a decir. Y en ese tiempo había grupos de fariseos, escribas, sacerdotes, que ellos eran hombres de la ley, del Antiguo Testamento. Conocían mucho acerca de la palabra de Dios. Y aquí me deja entender que podemos saber mucha letra, podemos saber mucho conocimiento relacionado quién es Jesucristo, pero muchas veces no podemos tener la revelación del Espíritu Santo a través
de lo que Dios nos revela, porque toda la palabra está revelada, pero el Espíritu Santo es el que ilumina la mente del ser humano para encontrar quién realmente era Cristo, qué es lo que tenemos que hacer. Estos sacerdotes lo desecharon, no lo aceptaron como al Mesías. Y cuando Él comienza a hablar acerca de que Él es el pan vivo y que el pan vivo representa su carne y que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, todos se escandalizaron. Y tenían muchos discípulos, aparte de los 12 tenía Jesucristo muchos discípulos, y desde ese entonces dice que muchos se hicieron para atrás y ya no comenzaron a seguir a Jesús. Ya no comenzaron a frecuentar las enseñanzas, a caminar con Él. Y muchos de ellos dijeron, esto es duro de escuchar. Pero Jesucristo no estaba hablando de una manera literal. Jesucristo estaba hablando palabras de vida eterna, palabras espirituales. Él dijo, la carne en nada aprovecha, pero la palabra es vida, es espíritu y es vida. Cuando la escuchas, cuando la entiendes en el espíritu. Pero es que tú, carnalmente, humanamente, no puedes entender esta palabra. Sino todos los hombres más inteligentes de esta tierra, humanamente hablando, serían salvos. Esto es a través del Espíritu Santo cuando hay una aceptación de parte del hombre de abrir su corazón y dejar que Cristo entre y su Espíritu Santo sea depositado en tu vida y toda palabra que tú comiences a leer lo entiendas. Porque el Espíritu lo interpreta, el Espíritu nos da el conocimiento, la iluminación para poder encontrar la revelación de lo que esa palabra significa para mí. Y las palabras de Jesús significaban vida eterna para los hombres. Pero más sin embargo, muchos hombres no la entendieron. Y desde ese momento comenzaron a irse, a retractarse. Y Jesús abiertamente y de una manera precisa y contundente les dice a sus discípulos, si ustedes quieren ir con ellos, también pueden irse. Entonces ahí Pedro sale y le dice a Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro recibió la revelación de parte de Dios, porque Pedro también le dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y le dice Jesús, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y este mismo Pedro, siendo ya anciano, Jesucristo había ido a la presencia de Dios, había cumplido su ministerio. Jesucristo ahora está en la diestra del Padre y Pedro se quedó en esta tierra. Y él comienza a escribir, Pedro, primera y segunda de Pedro, y él comenzó a escribir cosas preciosas de parte de Jesús. Él caminó con Dios y él vio lo que Cristo era para el ser humano. Entonces él ya no se dirige como Jesucristo, el Hijo de Dios, sino él se dirige en un alto concepto de valor quién era Jesús para el ser humano. Y ahora escribe la primera carta en el capítulo 2, en el verso 3, el verso 7, que en este momento empezamos el tema maravilloso acerca de la piedra preciosa. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Él hace primeramente una reflexión. En la primera frase hace una reflexión. Si realmente ustedes han gustado la bondad del Señor, acérquense a Él.
les dice. Yo creo que muchas personas en el caminar con Cristo se olvidan quién es Cristo para nosotros. Nos olvidamos quién realmente es Cristo para nosotros. Vivimos en una sociedad, en un mundo totalmente que atenta contra nuestra fe, que quiere desestabilizar nuestra vida con Cristo, nuestra comunión. Entonces, Pedro veía una generación que ya no gustaba, ya no degustaba de lo que Cristo había hecho por sus vidas. Y quizás en algún momento estuvo frente a diferentes tipos de personas y comportamientos que comenzaron a retractarse. Entonces le dice, pero si realmente les ha gustado la benignidad del Señor, acérquense a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Comienza a revelarle a esta misma generación, a estas mismas personas, si realmente han gustado de Cristo, han degustado de lo que Él realmente ha hecho por ustedes, ¿por qué no se acercan? Él es una piedra viva. En otras palabras, les estaba hablando la consistencia de lo que es Cristo para nuestras vidas. No hay consistencia. La roca representa una solidez, una firmeza en la cual nosotros debemos estar anclados, cimentados. En esta tierra nosotros podemos tener una esperanza y poner nuestra firmeza en las cosas de esta tierra. Yo creo que para nada nos resulta beneficioso, porque poner la confianza en el dinero, en tu conocimiento, en tu fuerza, es en vano. Pero la piedra que representa a Cristo es una solidez eterna y constantemente nos mantiene firmes en el Señor, en este camino. Pero comienza a describir de lo que pasó con esta piedra. Es una piedra que nadie lo aceptó. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Cuando Cristo viene, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y curiosamente dice que cuando Salomón estaba haciendo el templo para Dios, dice que había una piedra ahí que no encajaba y por lo tanto lo desecharon. Esa piedra no encajaba y lo desecharon. Pero dice que al terminarse la construcción, al estar terminándose la construcción, había una piedra que faltaba y que no lo podían encontrar. Y se acordaron de que habían desechado una piedra al principio. Y dice que lo trajeron y encajó, y es en donde unió el ángulo, las dos paredes, y se terminó el templo. Y se consolidó. Y sobre esa piedra hicieron los acabados y quedó perfectamente. Esa piedra profetizaba y representaba ¿de qué? De que Cristo en su primera venida por los judíos, por su propio pueblo, no fue aceptado. Por eso Él dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Fue desechada por los hombres. Pero para Dios fue una piedra escogida y preciosa. Aquí viene el tema, la piedra preciosa. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, luego nos habla, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos habla de que ahora Él es la roca. Por eso a Pedro le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo a Pedro que él era la roca. Pedro significa Petros, piedra pequeña. Piedra pequeña. Y Cristo,
la roca significa Petra, piedra grande, piedra del ángulo, piedra viva. Nosotros somos piedras pequeñas, vivas, pero Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca en la cual nosotros estamos edificándonos sobre Él. Y llegamos a ser una casa espiritual, un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de esa roca que es nuestra salvación. Por lo cual también contiene la Escritura. Y Él dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es precioso, yo no la puedo negar. Cuando llegó a mi vida, como era antes que yo no estuviera con Cristo, mi vida fue un desastre. Pero ahora que Cristo ha llegado a mi vida, Él es precioso. Precioso porque encuentro un valor en Él, encuentro una identidad, porque derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Me ha dado una fe preciosa. Y Él es mi roca preciosa, mi roca que tiene valor para mi vida. Ahora en Él estoy pisado, anclado, y no me puedo mover. Las circunstancias que vienen no me pueden mover, porque Él es mi roca de solidez. Y es por eso que Él es precioso para mí. Pero para todos los que creen, pero para los que no creen, es una piedra desechada. Es una piedra que no tiene valor para este mundo perdido. Jesucristo no tiene valor en sus vidas. Andan buscando la felicidad en este mundo, en el alcohol. Andan buscando la felicidad en la economía, en el gobierno, en otra persona. Pero déjame decirte que en Cristo tenemos un valor incalculable. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Ahora, esa es la misma piedra que fue golpeada, del que todos beberán el agua para saciar nuestra sed. Y quiero llevarte al Antiguo Testamento. Allí hay una escena muy importante en donde le dice Dios al pueblo, porque el pueblo estaba bregando entre la arena, el desierto y el calor sofocante. Y llegaron en un momento que ellos no tenían agua para beber. Entonces le dice Dios a Moisés: he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, golpearás la roca, y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, la roca representaba a Cristo. En algún momento tenían un cansancio, un agotamiento, porque andaban por el desierto. ¿Cuánto tiempo has estado buscando? Y en algún momento te has sentido cansado, cansada. Este desierto que pasamos, que vivimos muchas veces, nos desgasta. Pero dile al Señor, órale: tú eres mi roca. Yo quiero golpear. Y quiero golpear y decir que me sacies. Porque estoy tan sediento, estoy tan triste, agotado de las cosas de este mundo. Porque a Moisés le dijo: he aquí estaré delante de ti, sobre la peña en Horeb.
golpea esa roca, golpéala, y va a salir agua para que bebas, para que sacies tu ansiedad de tristeza, de dolor, de angustia. Muchas veces has caminado tanto, has buscado, has divagado por todos estos años, pero hoy te presento esta roca viva que es Cristo Jesús. Tómala, golpéala, te va a saciar. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se estaba refiriendo que esa agua no era cualquier agua, era una bebida espiritual, y si es algo espiritual, te saciaba lo espiritual. Era una representación. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas espirituales? ¿Te sientes triste? ¿Hay alguna pastilla, medicina para la tristeza? No. ¿Te sientes cansado espiritualmente? ¿Ya no quieres abrir tus ojos y mirar y disfrutar de la creación de Dios? Porque te has cansado, los problemas te han cansado. Pero hoy Cristo te dice: yo soy tu bebida espiritual. Yo represento esa roca. Tócame, golpéame. Quiero beber, estoy sediento. Y Él va a emanar esa agua espiritual que te va a saciar. Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A quién le dice? A la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de ustedes, oyentes que me están escuchando, quieren en este momento, en este preciso momento, no tener sed ya más? Hay muchos fracasos, hay muchos problemas que has tenido en tu matrimonio, en tu vida espiritual, inclusive. Quizás has querido caminar, pero en algún momento te has caído. Hoy quiero hablarte directo a tu corazón. Si tú bebes de esta agua y estás buscando saciar tu sed, yo te entiendo. La mujer samaritana, el problema que tenía no era de que ella buscaba esa agua para tomar y saciarse. Había una sed más dentro de su alma. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y Jesús le reveló la condición en la cual ella se encontraba. Jesús no lo juzgó. Jesús no le dijo: eres una pecadora, eres una prostituta. No, Jesús vino a solucionar y ofrecerle que no andara buscando más en esta tierra lo que no le saciaba. Y Él se representa y le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré. Esa agua solamente lo tiene Cristo, la roca. Solamente la roca tiene esa agua. Nadie más en esta tierra puede tener esa agua que pueda calmar tu sed. Quizás estás consultando a los brujos, a los hechiceros, al tarot. Quizás te preguntas que hay otro presidente para que pueda tener mejores oportunidades. Mentiras. Tu sed aumentará en tu corazón, en tu mente. Y únicamente Jesús te ofrece hoy. Porque Él quiere que tú no tengas sed jamás, sino que el agua que Él te dará será en Él una fuente de agua que salta para vida eterna. Jesucristo, cierto día, en el libro de Juan capítulo 7, verso 37 al 39, lo relata. En el último día y gran día de la fiesta,
Jesús se pone de pie y alza su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús estaba haciendo una invitación hace más de 2500 años atrás. Pero hoy Jesús mismo, a través de su palabra, hoy te está haciendo esa invitación y te dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él. Su Espíritu es una fuente de agua viva, y que ese Espíritu mismo te impulsa a dar de beber de su palabra a los sedientos, hambrientos en ti. Y Dios quiere hacerte una fuente de agua viva, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esta piedra preciosa es una piedra que la palabra de Dios dice que es la principal piedra del ángulo para la iglesia. En otras palabras, el fundamento de nuestra vida cristiana como hijos de Dios es que debemos ser edificados sobre esta roca. La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel hombre que es prudente y que construye su casa sobre la roca, sobre la piedra, que escucha y hace, y no solamente es un oidor. Y dice que había un hombre que construyó su casa sobre la roca, vinieron los vientos impetuosos y no lo derribaron, porque había un fundamento. Mi pregunta es: ¿estás edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Sabemos que esta es nuestra consistencia. Estamos edificados sobre el fundamento. Nosotros no traemos una palabra que no esté fundamentada en Cristo. Traemos una palabra fundamentada desde los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero también esta piedra, por ser preciosa, es una piedra de tropiezo para los judíos en su primera venida. ¿Por qué? Porque ellos esperaban una manifestación de un rey que viniera con mucha esplendidez. Pero déjame decirte, Cristo vino como un siervo humilde a servir a este mundo. Y vino representado como el más humilde en todo el aspecto de la palabra. Desde su nacimiento, desde su crecimiento, hasta ejercer su ministerio que Dios le había encomendado para salvar a esta humanidad. La palabra de Dios dice: ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Vemos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ellos no creyeron en la palabra, en Cristo, en la roca. Lo desecharon. Ellos fueron tras la ley, por la cual tropezaron, porque nadie puede salvarse por la ley. La única manera de salvarse es por medio de Cristo. Por lo tanto, desecharon la piedra, comenzaron a correr tras la ley y tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí, estaba escrito que Dios pondría una piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que creyera en él no sería avergonzado. Y es por eso que Corintios habla, Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos era piedra de tropiezo, era una piedra en su zapato.
porque ellos querían imponer sus costumbres, ellos querían imponer su vida, su manera vana de vivir, de egoísmo, una vida hipócrita, que ellos se creían ver mejores ante los demás en lo que la gente percibía de ellos en público, pero dentro de su corazón no había un cumplimiento de la ley. Por lo tanto, ellos, cuando Cristo viene, les revela todos los misterios y les dice lo que realmente son ellos, era una piedra en su zapato, tropezadero. Pero para los gentiles que recibieron a Cristo, es locura. Por eso dice Pablo, para mí, muchas veces, la gente me cree loco, pero yo estoy cuerdo para Dios. Lo que para el mundo es locura, para mí, el Evangelio, lo que esos gentiles, esas personas lo ven como locura, para mí es poder de Dios. Ahora, esta piedra preciosa para los judíos va a ser una primera piedra en su segunda venida. De lo que ellos lo desecharon, ahora lo tomarán como su piedra principal. En el libro de Zacarías capítulo 4 verso 7 habla una representación hermosa. Sabemos que Zorobabel fue encargado de reconstruir el templo. Por eso en el libro de Ageo dice, y despertó Ageo el espíritu de Zorobabel, hijo de Sadaquiel. Lo despertó porque dice que había dejado de construir el templo. Habían dejado de construir el templo y comenzaron a hacer sus casas bonitas, pero el templo de Dios estaba abandonado. Había parado la obra. Y entonces Zorobabel fue despertado por Ageo. Ageo fue un hombre que le habló claramente a Zorobabel. Y despertó ese espíritu que estaba dormido. Y dice que lo acabó de terminar el templo. Y entonces él miró y dijo, este templo no es nada comparado a lo que Salomón hizo. Pero Dios le dice, hey, aunque la construcción parezca muy diferente a lo que Salomón había construido, déjame decirte que la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Por qué? Porque la piedra, la roca, la verdadera roca será Cristo. Es Cristo. Por eso dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Los judíos en su segunda venida reconocerán a la verdadera piedra que ellos desecharon. Y lo aclamarán y lo alabarán. La roca. Por eso vemos que esa roca dice que es esa piedra preciosa, desmenuzadora, no cortada por mano humana para los poderes del mundo gentil en su segunda venida. Él viene a desmenuzar en su segunda venida. Por eso la palabra de Dios dice que debemos acercarnos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, que esta gran piedra fue desechada por Israel. Esta palabra quiere decir probada y después repudiada. Entonces, Daniel ve esa piedra como una piedra que venía a desechar. Y la palabra de Dios dice
Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Estaba hablando de el estatua del rey Nabucodonosor que había soñado y de los 4 imperios. Pero vemos que nace un quinto imperio, que es el imperio del anticristo, y sale del cuarto imperio. Después viene un reinado que era Cristo y representaba una roca, y esa roca fue cortada no con mano humana. Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro y cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es la roca. Ese es Cristo Jesús, mi querido hermano. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo que vino a esta tierra. El que realmente vino a darnos la salvación. El que vino a darnos la vida eterna. El que vino a darnos a nuestra vida un significado de lo que el mundo no puede darte. Por eso, esta roca que representa a Cristo es la roca de salvación. El salmista David habló y dijo que esta piedra era la roca de su consolación. Cuando él estaba sumergido en el pozo cenagoso, él clamó hacia Dios y Dios lo escuchó. Y él dice: me sacó del pozo cenagoso y me afirmó mis pies sobre la roca, sobre Cristo, y puso un cántico nuevo en mi boca para proclamar quién realmente era esa roca. Porque mis pies estaban allí, de lo que yo, mientras luchaba con mi fuerza, no podía encontrar una consistencia para poder salir e impulsarme y salir de ese pozo de desesperación. Muchas veces estás luchando con tu propia fuerza y estás en el lodo. Y mientras más luchas con tu propia fuerza, tus fuerzas se acaban, te hundes más. Pero grítale a la roca. Él te va a escuchar, así como me escuchó a mí y a todas las personas que han experimentado del poder de Dios. Grítale y Él te va a poner y va a firmar tus pies sobre esa roca que es Él. Y vas a cantar las maravillas de lo que es Dios para ti. Muchas bendiciones para todos, que Dios los bendiga grandemente. Saludamos una vez más a todos ustedes y un saludo especial para todos ustedes. Gracias por este hermoso momento y por este podcast. Bendiciones.